Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre el álgebra de diagramas de bloque. Para iniciar, decimos que una función de transferencia es la relación entre la variable de salida de un proceso con respecto a la variable de entrada. Se puede graficar por medio de un diagrama de bloques como lo vemos en la imagen, donde la variable de salida es CS y la de entrada es RDS. A partir de esto nos surge la primera duda, que es cómo dibujar un diagrama de bloques a partir de un proceso. Entonces, lo primero es saber de qué se compone un diagrama de bloques. Para eso tenemos que se compone de flechas, punto de sumatoria, bloque y puntos de derivación. Las flechas es la representación gráfica de cualquier señal, ya sea una variable de entrada, una variable de salida, la señal de un controlador o demás. El punto de sumatoria es donde se combinan dos señales y se obtiene una respuesta final. El bloque representa la función de transferencia de cada uno de los elementos o del proceso, y el punto de derivación lo que nos quiere decir es que esta señal tiene dos puntos de interconexión final. Comúnmente estos puntos de derivación son utilizados para control feedback o por retroalimentación. Entonces el ejemplo que tenemos es el siguiente. Decimos que un tanque es alimentado y tiene dos salidas, F2 y F3. Y esta F3 se alimenta a un segundo tanque que tiene salida F4. Se considera que la variable final del proceso corresponde a la altura 2 del sistema con variables de entrada F1 y F2. Entonces, si obtenemos la función de transferencia que rige cada uno de los tanques, son las que se presentan en este momento. Vemos que la altura 1 del tanque está en función de F1, F2 y H2, mientras que la altura 2 está únicamente en función de H1S. Entonces, lo siguiente es, vamos a dibujar ese diagrama de bloques. Entonces, lo primero es la primera función. Vemos que hay una resta entre F1 y F2. Eso significa que hay un punto de suma. Entonces, es el que vemos inicialmente, con un más y con un menos. Vemos que se restan. Ahora dice que eso está multiplicado por una función de transferencia, que es un bloque, que sería G1. La salida sería la que vemos. Y luego dice que tenemos otro punto de suma, pero esta vez de G2 multiplicado por H2. Es lo que vemos en la parte inferior y los dos van sumando. Y con eso obtendríamos H1DS. De esta manera obtendríamos el diagrama de bloques para el primer tanque. Lo siguiente es que vamos a mirar cómo es el diagrama de bloques entonces para el segundo tanque. Entonces, si tenemos ya el primero, el segundo que nos dice que la altura 2 está en función de la altura 1 y se tiene como función de transferencia G3. Entonces, vamos a ver que H2 con H1 se relacionan por G3. Pero como H2 también era variable para H1, es decir, es un control feedback, va a tener ese punto de derivación que va a entrar a G2. Entonces, de esta manera podemos ver cómo tenemos los puntos de suma G1, G2, G3 como funciones de transferencia y el feedback. Si realizamos el cálculo y dejamos únicamente H2 en función de F1 y F2, vamos a obtener esta función de transferencia. Entonces, ahora vamos a analizar cómo H2 depende únicamente de F1. Es como si quitáramos F2. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que nos vamos como en línea recta. En línea recta es como si cogiéramos y multiplicáramos. Entonces sería G1 por G3 sobre 1 menos G2 por G3. ¿Eso qué quiere decir? Es el control feedback, que es el que se devuelve. Y como hay un más, ahora va un menos. Luego se explicará mejor cómo es esto de feedback. Y pues para F2 sería lo mismo, pero esta vez eliminamos F1. Entonces ya el punto de sumatoria, si sea más o menos, no interesa en este momento. Lo que nos quiere decir es que el flujo 2 está saliendo del proceso. Entonces ahora, ¿cómo sería el sistema de control? ¿Recuerdan lo que vimos en clases anteriores? Que un sistema de control pues está compuesto obviamente por el proceso, por un sensor, transmisor, por un controlador, por un elemento final de control y por un traductor que es opcional de acuerdo a las señales que tengamos. Entonces el diagrama de bloques para este sistema de control sería el que se presenta a continuación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos una señal de entrada y tenemos un controlador que sería GC. Cada elemento tiene una función de transferencia, el GT del traductor, el GB de la válvula, el GP del proceso y el GS del sensor. Ese feedback que nos quiere decir que de acuerdo a lo que medimos en la salida, lo vamos a comparar con la entrada y dependiendo de esa diferencia, vamos a mirar qué tenemos que hacer. Es como cuando si la temperatura de un horno no es 100, sino 98, pues debemos abrir la llave del gas para que aumente la temperatura. Entonces, de esta manera se relaciona salida sobre entrada es igual a feed forward, que es como si fuéramos en una línea recta,
1 más o menos. Ese más o menos depende de lo que salga de GS. Si es menos, va más. Si es más, va menos. Feed forward por feedback. Entonces, analizando esto que tenemos, en línea recta sería GC por GT por GB por GP sobre 1 más. Como hay un menos, va más. GC por GT lo mismo, pero esta vez lo multiplicamos por el feedback que sería GS. Entonces, de esta manera se obtiene la función de transferencia para un sistema de control. Entonces, este es el álgebra de bloques que hacemos, cómo multiplicamos y cómo aplicamos cada uno. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer una álgebra de bloques. Si tenemos este proceso que nos presentan, que es un proceso X, que si lo miran está en el libro de control de procesos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, numerar puntos de sumas y derivación. Entonces, si hacemos esto, vamos a obtener los siguientes puntos de suma y derivaciones. Entonces tenemos el punto 1, el punto 2 que es una derivación, el 3 que es una suma y el 4 otra vez que es un punto de derivación. Lo siguiente corresponde a que con esto vemos cada una de las funciones de transferencia. Vemos que G1 y G2 están en paralelo, G6 y Gb están en serie y H es un feedback. Lo segundo que nos dice que es, vamos a resolver desde lo más interior. Entonces, ¿qué es lo más interior? De 1 a 2. Entonces, como es una línea secuencial, se dice que está multiplicando. Esto es el álgebra de bloques. Y G1 y G2 están en paralelo. Cuando están en paralelo, ¿qué se hace? Se suman. Entonces, de esta manera vamos a eliminar ya 2 puntos que habíamos nombrado anteriormente, quedando únicamente con 1 y con 4. Lo siguiente que nos dice es llevar a un diagrama de control por retroalimentación, es decir, obtener únicamente la retroalimentación, que es el feedback. Entonces, como están en serie, se multiplica. Entonces quedaría GC por GB, factor de G1 más G2, que era lo que teníamos. Y de esta manera obtenemos el control por retroalimentación, como GC depende de RC. Y tenemos finalmente simplificar a un sistema de lazo abierto. ¿Qué es un sistema de lazo abierto? Únicamente una línea recta que tiene una función de transferencia. Entonces vemos que si aplicamos lo que decíamos de feed forward sobre 1 más o menos feedback por feed forward, obtenemos esta ecuación de transferencia. Esta función de transferencia en la que se relaciona CS con respecto a RC. Como tenemos signo menos, iría un signo más. Ahora entonces esto si lo llamamos a una función de transferencia, sería la que se presenta a continuación. Es decir, CS sobre RS es lo que estaba dentro del bloque. ¿Que quién era? Cada una de las funciones de transferencia que se encontraban en el diagrama de bloques original. Vemos cómo a partir de un diagrama de bloques con diferentes funciones, llegamos a obtener una función de transferencia final. Esto fue todo en este video para diagramas de bloques y el álgebra de los mismos. Nos vemos en una próxima oportunidad.